Bendiciones, pueblo de Cristo, que el Señor me lo bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Primeramente le quiero dar gracias al pastor y a mis líderes, hermano Ronald y hermana Yossi, por darme este privilegio nuevamente de poder traer la palabra el día hoy, viernes, y poder darle una porción de lo que el Señor me ha dado. Amén. Estoy un poquito nerviosa por segunda vez que hago algo así, pero sabemos de que el Señor va a estar usándonos. Amén. El día de hoy quiero tocar un tema que me tocó el día de ayer en la iglesia. Estaba con mi madre, de repente me vino como, anota esto, anota esto. Entonces empecé a anotar unas cosas y de ahí me salió un tema. Entonces el tema del día de hoy va a ser: ¿dónde está el temor a Jehová? Reconozco que puede ser un tema bien hablado o un tema reconocido, más dicho, pero es un tema fuerte, un tema que de verdad tiene sentido, porque hay mucha gente que no tiene ese temor a Jehová el que se necesita para poder estar firmes, para poder estar bien en la presencia del Señor Jesús. Entonces, primeramente les quiero leer dos versículos que se encuentran en 2 Corintios 6, 17, 18. La palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También 7:1, que se encuentra 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el miedo y el temor de Jehová? Es algo que quiero hablar. El miedo es una emoción, es algo que tiene una persona como de animal, en inglés memo, no sé cómo decirlo en español. Y eso puede causar incomodidad, peligro, desagrado, etc. Por ejemplo, yo tengo mucho temor a las arañas. Entonces, si yo miro una araña, es miedo que tengo a esa araña. Pero el temor de Jehová es tener respeto, reverencia, obediencia y a veces temer el juicio final. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que es algo bien importante que va a pasar. Teniendo temor de ir al infierno y sobre todo la omnipotencia del Señor Jesucristo. Omnipotencia es algo que nosotros hemos hablado con los jóvenes, con el hermano Ronald. Él predicó de la omnipotencia y qué significa en el Señor Jesucristo. Él es omnipotente, Él es sobre todas cosas. Amén. Y al ser la voluntad no tocar lo inmundo, ya estamos con ese temor. Como por ejemplo dice aquí en 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Sí, nosotros no tocamos lo inmundo. Eso es lo que yo percibí, es de que ya tenemos el temor de Jehová. Reconocemos que si nosotros vamos al mundo, ya nosotros sabemos de que el Señor nos va a, regañar. Va a decir, nosotros como no tenemos el temor de Jehová si nosotros lo tocamos, por ejemplo. Y eso me tocó bastante porque reconozco que hay mucha gente que está en el mundo y ellos tocan, no tienen temor de Jehová, no les importa lo que les va a pasar, no les importa si van a hacer esto, la otra cosa o lo que sea. Pero al cristiano, al ir por ejemplo a un club y beber, ellos se dicen, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el temor de Jehová. Por ejemplo, durante la cuarentena, no les voy a mentir, yo me quedé en un momento de que ya no quería tocar piano, ya no quería cantar, ser corista.
Pero me decía yo misma, ¿por qué? Porque es que tú ya no quieres. Y no era porque me esforzaban o por otra cosa, sino que es porque, no sé, pero no sentía tocar otra vez. Pero de repente me vino ese temor de Jehová y reconocí que el Señor fue el que me llamó. El Señor me dijo, tú vas a tocar el piano, tú vas a estar de corista, tú me vas a exaltar a mí. Y recientemente el pastor y otra hermana me habían dicho de que no tema de lo que pueda decir el pueblo, de que cuando yo esté arriba en el altar, que no tema de lo que el pueblo pueda venir a decir, y si se ríen de mí, si todo lo que yo hago es para Jehová. Y de repente reconocí que sí, mi deber, mi llamado fue para alabar el santo nombre del Señor Jesucristo. Y ahí me sentí el temor de Jehová, me sentí de que sin Él nada soy. No quería perder mi conexión con el Señor Jesucristo, y ahí me volvió el temor de Jehová. No teniendo esa conexión con el Señor, no poder sentir su Espíritu Santo es algo que me impactó tanto, porque el Señor Jesucristo nos envuelve, nos arropa. Y ahora no miro mucho temor, no en toda la iglesia, no solamente en la mía, sino que miro que ya se está yendo mucho el temor del Señor Jesucristo en las iglesias. Ya no hay temor de, no sé, yo no veo el temor de Jehová. Y un hermano o hermana, no me recuerdo quién fue, durante una prédica había dicho, durante la cuarentena muchos dijeron, ya quiero irme a la casa de Dios a danzar, a gozarme, pero ya que está abierta, nadie quiere venir. Y es cierto, eso me impactó bastante, porque yo estando en el altar, yo miro todas las sillas vacías, y no solo son esas sillas que están abajo, sino que también hay sillas arriba. Y yo no puedo ver si están vacías o no, pero faltan bastantes sillas. Y en el cuarto de niño hay más sillas vacías. Aunque no se puedan sentar ahí hay muchas sillas donde el pueblo se podrá sentar, pero esas sillas están vacías. Y si nosotros tuviéramos todas las sillas puestas como lo teníamos antes, se vería que ya el pueblo ya no está teniendo el temor de Jehová. Si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, Él lo puede hacer. Esas mismitas personas de que ya no venían a la iglesia, las que decían, yo quiero gozarme, pero ya no vienen por temor a un virus, Esas mismas personas están en las playas, están en los parques, están reuniéndose con amigos, no familia, sino que amigos. Y en vez de tener el temor del virus, ¿por qué no tenemos el temor de Jehová? Al tener el temor de Jehová, nosotros ya estamos guardados en la misericordia del Señor Jesucristo. Porque teniendo temor a un virus no es nada comparado con teniendo el temor de Jehová. El Señor es el quien levanta al caído, el Señor es el quien levanta a los enfermos, el quien levanta a esas personas que están decaídas, que están deprimidos, que ya no pueden más, a esas personas que tal vez puedan resucitar de nuevo en Cristo. Y las palabras de la hermana, que habían dicho en esa prédica, esas mismas personas que querían venir a danzar ya no están viniendo. ¿Y por qué? Porque tienen miedo, no temor, sino que tienen miedo de ganar un virus que puede pasar. Pero el Señor Jesucristo es omnipotente. Él lo puede hacer todo. Él puede sanar a todas las personas que están enfermos. Y nosotros no deberíamos de tener miedo de recibir un virus, sino que deberíamos de tener temor de Jehová, porque Él es el que está sobre todas cosas, y todas cosas Él ha hecho. Si el virus ha venido del Señor Jesucristo, pues Él las puede quitar, pero el Señor es el único que nos respalda, el único que nos da fuerzas. Y un versículo bien reconocido sobre muchas personas es Proverbios 1:7, que dice,
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Cómo nosotros vamos a crecer si nosotros no tenemos el temor de Jehová? ¿Cómo vamos a crecer si no estamos yendo a la iglesia para estar juntos en la presencia del Señor Jesucristo? Ahí dice en el versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es sobre todas cosas. Y también les quiero leer Proverbios 8:13, que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la ignorancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es el que nos va a guardar de ir al mundo, de estar haciendo cosas que no deberíamos de hacer, porque sin ella nosotros no estamos haciendo muchas cosas, no estamos haciendo nada. Pueblo, ¿dónde está el temor de Jehová? Sí, tal vez usted lo pueda tener, pero hay otras personas de que no lo tienen, ya no están viniendo a la iglesia. ¿Qué sabiduría van a empezar a tener si no tienen el temor de Jehová? Ahí mismo lo dice en Proverbios 1:7. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Dios es aún más fuerte que cualquier miedo que nosotros podamos tener de un virus. Y con eso los quiero dejar. Les doy gracias nuevamente a mis líderes por darme este privilegio de poder dar la palabra y este video, aunque fue un poquito difícil, pero aquí estamos creciendo en la palabra del Señor Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga.